Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas y seguidores de More God Foundation. Bienvenidos una vez más a nuestra clase de escuela dominical de Ven, Sígueme. Su hermano Walter Posada, su servidor, aquí como siempre, cada domingo, cada semana, para compartir con ustedes todo esto que nos trae el manual de Ven, Sígueme, Doctrina y Convenios, las Escrituras. Recuerden que ni este contenido, ni ningún contenido en las redes sociales elimina su posibilidad de tener una cita personal con las Escrituras. Así que no pierdan esa oportunidad tan maravillosa de acercarse al Salvador, mis queridos amigos y amigas. Esta semana estudiaremos 3 secciones de Doctrina y Convenios fabulosas, Doctrina y Convenios 106, 107 y 108. El Señor nos enseña algunos principios básicos en esas secciones. Quiero compartirlos con ustedes. Nos enseña que la mansedumbre edifica la obra del Señor. También vamos a aprender que cada miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una función indispensable en este reino. Cada uno de nosotros es valioso, aunque a veces lleguemos a pensar que no lo es así. También nos enseña acerca de cómo el arrepentimiento nos acerca a Dios. Bueno, si yo peco, me alejo de Dios. Cuando me arrepiento, me acerco nuevamente a mi Padre Celestial, gracias a mi deseo de arrepentirme, de cambiar, y sobre todo gracias a la expiación de Jesucristo. Y vamos a hablar un poquito sobre la importancia de servir. Un punto que es bien interesante y que tiene que ver con todos nosotros. Esta clase, como ustedes la ven y la pueden encontrar así, para que la compartan con cada persona que ustedes puedan, incluso como una herramienta de administración, la encuentran así, Doctrina y Convenios 106 al 108. Aprenda cada varón, no dice, o todo varón, su deber, pero nosotros lo cambiamos a todo miembro su deber. Todos debemos aprender el deber que tenemos en esta sagrada obra. Por eso los invito a que se queden hasta el final para que tratemos cada uno de estos temas y podamos ahondar un poquito en las Escrituras, en esos sentimientos espirituales que tanto nos fortalecen. Antes de empezar, feliz fin de semana para todos. Espero que estén muy bien viviendo un día de reposo fabuloso. Y si estás viendo esta clase en el transcurso de la semana, feliz semana para ti también. Que el Señor te bendiga en todas las cosas. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales. Que encuentras nuestros contenidos en todas las redes sociales. Estamos ahí para ti, para More God. Es importante que el mundo tenga más esperanza, más paz y más Dios. También recuerda que puedes compartir tus referencias con nosotros. Que puedes tomar tu teléfono, tu dispositivo móvil, hacer una oración y pedirle a Dios para saber qué personas necesitan de este evangelio tanto como tú o como yo, como lo necesitamos cada uno de nosotros. Y tal vez en comunión podamos hacer algo para recoger al Israel esparcido. Muy bien, quédense hasta el final, tengan paciencia, vamos a aprender juntos porque esta clase va a estar muy, pero muy rica. Así que voy inicialmente, o de una vez voy con los antecedentes históricos que nos trae esta lección. Así que vamos con ellos y así sabemos a qué nos atenemos en estas secciones de Doctrina y Convenios. Esta semana, en la clase de Ven, Sígueme, aprenderemos cómo, de acuerdo a la historia, en abril y mayo de 1831, mientras la iglesia crecía en Kirtland, el Señor dio revelaciones para instruir sobre cómo edificar su reino, su iglesia. Sí, por cierto, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, con mansedumbre, orden y cooperación. Se habló de levantar el cuerpo de los santos, de apoyar a los débiles y de la necesidad que cada miembro cumpla su función, su responsabilidad
y su llamamiento. El Señor nos enseña por medio de estas secciones acerca de su poder y su autoridad, el santo sacerdocio según el Hijo de Dios, de acuerdo a la sección 107. El propósito del sacerdocio es poner al alcance de todos nosotros, hombres, mujeres, niños y jóvenes, todas las bendiciones espirituales de la Iglesia, para que todos los hijos de Dios, en colectivo, podamos ver abiertos los cielos y gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre y de Jesús, el mediador del nuevo convenio, de acuerdo a los versículos 18 y 19 también de la sección 107. Al enseñarnos acerca de su sacerdocio, nuestro Salvador y Señor Jesucristo nos enseña sobre Él mismo y cómo podemos venir a Él, cómo podemos ser más semejantes a Él, al menos un poco cada día. Es en este contexto histórico que se dan las secciones 106, 107 y 108, que estudiaremos toda esta semana. Una guía para el crecimiento espiritual y organizacional de la Iglesia y de cada uno de los santos de manera individual, en momentos en que la Iglesia y el reino de Dios se expandía y pasaba por muchos desafíos. Por eso les invito a que me acompañen durante toda esta clase aquí en Morgat, para que aprendamos juntos y comprendamos cómo estos conceptos históricos se plasmaron de manera profética y divina para nuestra ayuda y conocimiento espiritual. Bueno, y esos son los antecedentes que llevan a estas revelaciones. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, todo lo que sucedió en ese tiempo sigue sucediendo hoy día, y tal vez muchos de los principios que vamos a aprender hoy tienen que ver con eso. Por lo menos este primer principio que vamos a ver en la lección del día de hoy es que la humildad edifica la obra del Señor. Y díganme ustedes, queridos hermanos y hermanas, si esto no tiene que ver directamente con nosotros, si todavía no sigue siendo una necesidad que seamos humildes para edificar esta obra. Bueno, creo que definitivamente nadie podría edificar esta obra si no tuviera humildad. Ninguno es digno de colocarse como modelo de humildad. El modelo de humildad es el Salvador Jesucristo. Así que cuando hablamos de humildad, tal vez a veces nos referimos y decimos el hermano González, el hermano Rodríguez, la hermana Jiménez. Pero ellos pueden ser ejemplo de humildad. El modelo de humildad es Jesucristo. Ahora quiero que miremos un ejemplo de humildad que sucedió justamente en comienzos de la iglesia. Hay un hombre conocido por el apellido, nos va a sonar, es de apellido Cowdery. Bueno, es Warren A. Cowdery, que es el hermano de Oliver Cowdery. Este hombre, pues, llega a ser llamado oficial, presidente, en una parte local de la iglesia. Entonces, esta revelación trae unos versículos, unas asignaciones directas para él que me parece a mí que son bien interesantes y que también aplican para todos nosotros. En el versículo 6 y en el versículo 7, el Señor le dice lo siguiente al hermano Cowdery, que, como lo dije hace un momento, se aplica a todos. Y además, de cierto os digo, que hubo gozo en los cielos cuando mi siervo Warren se humilló ante mi cetro y se apartó de las artimañas de los hombres. Y el versículo 7 es interesante. Así que bendito es mi siervo Warren, porque seré misericordioso con él. Y no obstante, miren esto, la vanidad de su corazón lo enalteceré si se humilla ante mí. Hermanos, cuando uno mira estos versículos o analiza estas cosas, uno a veces puede pensar como, bueno, qué fuerte el Señor, ¿no? No obstante la vanidad de su corazón. Y a veces pienso, bueno, ¿cuántas veces el Señor podría decir, bendito es mi siervo Walter Posada?
porque seré misericordioso para con él. Y no obstante la vanidad de su corazón. A veces pensamos en los pasados como que los pasados tuvieron muchas debilidades. Wow, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesucristo, yo no lo hubiera crucificado. Si yo hubiera estado en el tiempo de Nefi, yo no hubiera sido como Lamán y Lemuel. Si yo hubiera estado en el tiempo en que vino Jesucristo entre los nefitas, yo hubiera sido de los que lo hubiera adorado. Y hermanos y hermanas, a veces somos duros en la debilidad de los antiguos, pero estas escrituras tienen que ver con nosotros. Y tal vez, queridos hermanos y hermanas, me gustaría que ustedes pensaran en esto. Mi siervo Warren puede ser cualquiera de nosotros. El siervo que se menciona aquí puede ser cualquiera de nosotros, hombres y mujeres. La humildad no es de por sí, o la vanidad más bien, no es de por sí un pecado o una característica individual o particular o de segmento de género masculino. No es de todos los miembros de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia podemos padecer de eso, de tener vanidad en nuestro corazón. Vanidad es justamente apegarse de lo vano, de las cosas que no tienen esencia o no tienen valor o relevancia en la vida, lo vano. Recuerden que hay cosas eternas y hay cosas que son realmente importantes en la vida. Que no nos pase así en el corazón. Bueno, parece que este problema de los Cowdery, y cuando digo este problema de los Cowdery, porque Oliver también llegó en algún momento a mostrar su vanidad, ¿recuerdan? Que en algún momento dijo, mira, señor, le dijo a José Smith, no, mira, si yo me retiro de la iglesia caerá. ¿Sí? Miren la vanidad de Oliver Cowdery. O sea, como yo he sido el segundo aquí y yo te sostengo, y si yo no estoy, tú vas a caer. De hecho, más adelante tal vez vamos a hablar un poquito más acerca de eso, de cómo Oliver incluso quiso sacar a algunos hermanos de la iglesia y algunos literalmente le tuvieron que llamar la atención y traerlo y decirle, no, Oliver, no es así. Así que era posible como una cuestión genética, digo yo, o de los dos hermanos, tanto de Oliver como de Warren, pero el Señor perdona aún a los que somos vanidosos, a los que somos orgullosos, y nos invita a la humildad. ¿Cómo se obtiene esa humildad, queridos hermanos? Bueno, sobrellevando a otros. Miren, tengo una escritura aquí preparada para ustedes en la clase. Se encuentra justamente por aquí en Romanos 15, en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Sí, que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. A veces, hermanos, tenemos la intención de alabar nuestras obras. Qué bueno que soy. Pobres los hermanos que no han entendido. Pobre el hermano que no tiene un testimonio. No debemos agradarnos a nosotros. Debemos hacernos más firmes y sobrellevar a los que están empezando, a los que tal vez no tengan todo el conocimiento o toda la experiencia que nos han dado los años. Y aún así, hermanos, creo que la vida nos va enseñando. Entre más sabes, más cuenta te das que estás lejos del Señor. Es como un síntoma contrario, y disculpen que lo diga de esta manera, y espero que sea entendible de la manera en que lo quiero expresar, más bien que yo me haga entender. Entre una persona más se humilla ante Cristo, se acerca más a Cristo. Y en esa misma medida en que se acerca a Cristo, en esa medida reconoce cada vez que le falta más para ser como Él. Muy al contrario, la persona vanidosa cree que con lo poco que ha hecho, o tal vez ya ha vivido 5 años, o 10 años, o 30 años en la iglesia, ya sé mucho, conozco mucho, ya no necesito más. Si se dan cuenta, cómo se aísla inmediatamente su orgullo, su vanidad, lo aísla inmediatamente de su relación personal con Dios. En la medida en que obtengo más experiencias, debo hacerme más firme para sobrellevar a otros. Y cuando sobrellevo a otros, queridos hermanos, hago literalmente lo mismo que hace el Salvador. Llevo a las personas a Él, como Él nos lleva a nuestro Padre Celestial.
Y cuidémonos de esto, de agradarnos a nosotros mismos. Qué bien que discurso, qué bien que doy la clase, qué bien que soy, dicen ustedes, hermanas, la presidenta de la sociedad de socorro. Es que yo sí sé, por eso el Señor me llamó. Tal vez es muy al contrario. Tal vez el Señor nos llama en muchas ocasiones porque no sabemos, porque no estamos tan cerca como pensamos, tan preparados como pensamos, queridos hermanos y hermanas. Bueno, resulta que en la historia de la iglesia, queridos hermanos, los líderes de Kirtland comprendieron que el crecimiento del evangelio no se mide por números, sino por cómo se fortalece a los hermanos que menos avanzan. Ellos reunían a quienes tenían más fe, con quienes estaban débiles, y con paciencia los ministraban. Muchos ganaron una fe firme. Muchos se hicieron firmes gracias a que los líderes iniciales de la iglesia los atraían, no los separaban. Perdón, es que ustedes deben estar allá porque ustedes no saben mucho. Sobrellevaban con paciencia las flaquezas de los débiles. Eso es lo que debemos hacer nosotros, queridos hermanos y hermanas. Bueno, hay una cita del Elder Bednar, espero que no les moleste si hay algún ruidillo por ahí. Recuerden que esta clase la hacemos desde aquí, desde el estudio, en directo. Todo lo que ustedes están viendo está sucediendo. Así que si hay alguna interrupción, ustedes la verán, hermanos. Creemos que así sentimos más el espíritu que estar editando y haciendo arreglos. No, así como está saliendo la clase, así se la estamos presentando a ustedes. Muy bien, el Elder Bednar nos dice lo siguiente sobre este principio. Miren, hablando de la humildad con un sinónimo de una palabra que es muy similar, la mansedumbre, el que se deja llevar por el Señor, es una herramienta poderosa de fortalecimiento mutuo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esa frase, queridos hermanos? Muchas personas tal vez dirían entonces, no, es que la humildad es debilidad, hermano Walter, pero miren que es una herramienta poderosa de fortalecimiento mutuo. Cuando somos humildes, seguimos el ejemplo del Salvador. Otros pueden ver nuestro ejemplo y decidir seguirlo también, ¿sí? Nuestro ejemplo, el modelo de ese ejemplo es el Salvador Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, como en cada principio, pues quiero hacerles algunas preguntas. Miren, la primera pregunta del día de hoy para este principio de la humildad del que hemos aprendido es esta. ¿Quién necesita que tú le lleves fortaleza espiritual esta semana? Piensa en alguien que tú digas, este hermano está comenzando en la iglesia o está débil, fortalecerlo. Eso es ser humilde. Entonces piensa en alguien con quien puedas compartir esa fortaleza con la que el Señor te ha bendecido. No es una fortaleza que has ganado porque sí, porque eres tú, porque tú eres muy bueno, muy estudioso. Es un regalo que el Señor te ha hecho y que Él quiere que compartas. Tal vez estas preguntas también las puedes utilizar en tu clase de escuela dominical si eres maestro. Y también puedes utilizar estas preguntas en tu noche de hogar. La siguiente pregunta es esta, y ahorita les voy a dar una noticia para que ustedes puedan tenerla y puedan utilizarla como un recurso. La segunda pregunta de esta semana es la siguiente, de este principio. ¿Qué puedes hacerlo? ¿Cómo puedes hacerlo con humildad y amor verdadero? Eso primero, ya escogiste a una persona que vas a fortalecer esta semana. Ahora piensa, ¿cómo puedes hacerlo con humildad, con amor, con caridad, con el amor puro de Cristo, que es perfecto en Cristo, que tal vez no es tan perfecto en nosotros, pero que nos puede llevar a ser más semejantes a Él? Piensa en estas cosas, analízalas. Y si puedes también, hermano o hermana, comparte tus comentarios con todos. Aquí abajo en los comentarios nos vamos a fortalecer. Yo sé, hermanos, que algunas veces cometo errores aquí, tal vez hasta doctrinales he cometido algún error, hermanos. Les ruego que sean pacientes conmigo. No es tan sencillo hacer esto. No estoy ni mucho menos buscando su alabanza ni su conmiseración, pero sí les pido que sean pacientes,
De la misma forma que debemos ser pacientes con el buen maestro de escuela dominical que está en nuestra rama o en nuestro barrio y nos está dando una clase, o con el hermano que está discursando, que tal vez no es tan docto o tan conocedor como nosotros, pero que se está esforzando. Algunos de nosotros incluso padecemos, nos tiemblan las piernas cuando empezamos a hablar en público. Bueno, tenemos que tener paciencia unos con otros y fortalecernos en nuestra debilidad. La noticia que les quería dar es que a todos aquellos que son maestros de escuela dominical, los invito a que vean esta semana, en algún momento vamos a descargar el video de antecedentes históricos. Lo vamos a descargar como un recurso para ustedes que son maestros o para que lo puedan usar en su noche de hogar. Vamos a descargar solo esa pequeña partecita que vimos ahora al comienzo de la clase. Seguramente les puede servir como una introducción para su clase o para su noche de hogar. Así que ya lo saben, eso lo vamos a compartir con ustedes porque algunos hermanos me han estado pidiendo, hermano Walter, ¿puede compartir ese pequeño video con nosotros? Bueno, así lo vamos a hacer. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, como hay preguntas, hay tareas y ustedes saben que en esta clase tenemos tareas prácticas de cada principio. Bueno, al menos tratamos de algunos principios tener tareas. Vamos con la tarea de este primer principio. Muy bien, y esa tarea, esa primera tarea, es la siguiente, queridos hermanos, o más bien, la tarea que les voy a dejar esta semana sobre este principio, que tiene que ver con la humildad, es esta. Acércate con cariño a alguien. Bueno, cuando digo que la tarea que les voy a dejar, bueno, lo hago como maestro, hermanos, también con mucha humildad. Acércate con cariño a alguien que no esté bien espiritualmente y ora por esa persona durante tu servicio con ella. Sírvele, ayúdale, ora con ella. Recuerdo, queridos hermanos y hermanas, que mi presidente de misión en alguna oportunidad nos dijo, hace muchos años, hermanos, nos dijo, élderes y hermanas, vayan a las casas de los miembros y oren de rodillas con ellos. Cada vez que den un mensaje o hagan una charla, inviten a las personas a orar de rodillas. Qué experiencias espirituales tan hermosas tuvimos. Cuando visiten a alguien, le presten un servicio, claro, hermano, y actúan con él, invítenlo, hermano, nos podemos arrodillar y hacer una oración. Les testifico, hermanos, que van a sentir grandes bendiciones espirituales. No solo ustedes, sino ellos también, y van a ser muy fortalecidos. Muy bien, pasemos a nuestro segundo principio de esta clase de Ven, sígueme. Ese principio nos dice lo siguiente, que cada miembro tiene una función indispensable en la iglesia, queridos hermanos y hermanas. Cada miembro tiene una función indispensable en la iglesia. Es necesario cada miembro. Miren, esta sección 107 es una de esas secciones que decimos, los hombres, decimos, esta sección es para los poseedores del sacerdocio. Y decimos, bueno, qué interesante, porque entonces no la deberían de leer las mujeres. Pero por eso cuando colocamos ahorita aquí el anuncio de la clase, dijimos, aprenda todo miembro su deber, ¿sí? La escritura dice de una manera un poco cambiante, dirigida directamente a los hombres. Miren, Doctrina y Convenios 107, versículo 99. En toda esta sección se dan estructuras, se dan funciones de los consejos, asignaciones para los sumos sacerdotes, viajantes y locales, para líderes locales y líderes generales. Por tanto, aprenda todo varón su deber. Entonces vamos con respeto, a aplicarla para todos. Aprenda todo miembro su deber, así como a orar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. O sea, al llamamiento al cual es nombrado. Y miren que el versículo siguiente es un versículo fuerte, fuerte en el sentido de lo que nos tenemos que preparar. El versículo 100 nos dice lo siguiente, y esta es una escritura que podríamos decir es un clásico de las escrituras, que nos da enseñanza y nos llena con doctrina, pero además que nos hace una invitación con una propuesta de despertar. El que sea perezoso no será considerado digno de permanecer,
y quien no aprenda su deber y no se presente aprobado, no será digno de permanecer. Así sea. Amén. Qué interesante estos versículos, hermanos, porque para ser dignos de permanecer ante el Señor, debemos aprender nuestro deber y a orar con toda diligencia para cumplirlo. No es algo pasajero. Antes de pasar estos versículos, quiero compartir con ustedes algo que encontré por ahí en los manuales. Ya no recuerdo en qué manual lo extraje para esta clase, pero no recuerdo en qué manual lo encontré. Pero dice el presidente Eyring, miren lo que dice el presidente Eyring. El modelo es simple, pero no es fácil de seguirlo. Debemos aprender nuestro deber del Señor y luego debemos obrar con toda diligencia y nunca ser perezosos ni holgazanes. Miren qué interesante. No perezosos, no holgazanes. No hay que esperar a que se nos mande a hacer todas las cosas. Entonces, repite, el modelo es simple, pero no es fácil de seguirlo. Nos distraemos con tanta facilidad. Estudiar las noticias del día puede parecer más interesante que el manual de clases. Y voy a colocar aquí, de clases de Ven, Sígueme. Sentarse a descansar puede ser más atractivo que fijar citas para las visitas de ministración, aquellas personas que necesitan nuestro servicio. Hay cosas que pueden llamar más la atención. Entonces, nos distraemos fácilmente, hermanos. Presidente Eyring continúa diciéndonos, cuando siento que me aparto de mis deberes por otros intereses y cuando mi cuerpo suplica un descanso, que nos pasa, ¿no? Estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Me digo a mí mismo estas palabras de ánimo. Acuérdate de Él. Acuérdate de Él. ¿De quién? El Señor es nuestro ejemplo, perfecto de diligencia en el servicio del sacerdocio. Él es nuestro capitán. Él nos llamó. Él va delante de nosotros. Él nos eligió para seguirlo y para que traigamos a otras personas con nosotros. Así que cada uno de nosotros debe aprender su deber. Y encontré otra frase que me encantó, otra enseñanza del presidente Monson. Él dice que lleva 72 años. Cuando dijo esto, digo, llevo los últimos 72 años asistiendo a reuniones, dice. Y entonces termina su comentario diciendo, el llamado del deber le llegó a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Samuel, a David. Le llegó al profeta José Smith y a cada uno de sus sucesores. El llamado del deber le llegó al joven Nefi. Cuando por medio de su padre Leí, el Señor le mandó que regresara a Jerusalén con sus hermanos para obtener las planchas de bronce de Labán. Los hermanos de Nefi murmuraron, diciendo que lo que se les había pedido era cosa difícil. Pero ¿cuál fue la respuesta de Nefi? ¿Cuál fue, hermanos? ¿Recuerdan? Pues bien, dice presidente Monson, al igual que Nefi, declararemos individualmente, iré y haré. ¿Estaremos dispuestos a servir y a obedecer? Bueno, queridos hermanos, esa frase sí es de la Conferencia General de abril de 2012. La pueden encontrar ahí en un discurso que se llama Dispuestos a servir y dignos de hacerlo. Creo que muchas veces, y aquí espero no incomodar, la diligencia tiene que ver con la virtud. Entre una persona es más diligente, menos peros o excusas o, digámoslo, ¿cómo lo expresaría, hermanos? O menos explicaciones tiene que dar por no hacer las cosas. La persona que está cerca del Señor tiene deseos de hacer lo que el Señor le pide. La persona que se aleja del Señor o que su virtud no está al 100% o al menos acercándose a lo que el Señor quiere, siempre está poniendo obstáculos para hacer las cosas que el Señor le manda. Pero nosotros sabemos que cada uno debe aprender su deber. Y muy a menudo ahí en el club de lectura, que a propósito les invito, porque esta semana seguramente vamos a leer estos mensajes. En el club de lectura, todos los días analizamos esto. Y algo de lo que decimos siempre es
que ojalá todos seamos capaces de hacer nuestra parte, que tengamos la fuerza para hacer nuestra parte. Queridos hermanos, miren, tengo una escritura aquí, queridos hermanos, en Primera de Corintios, en el capítulo 12. El Señor nos enseña lo siguiente. Desde el versículo 12, voy a leer hasta el versículo 14, porque así como el cuerpo es uno, dice, permítanme que me adelanté de escritura. Primero es esta escritura, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, si no muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, los cuales somos nosotros, hermanos. Todos nosotros somos parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora, la escritura continúa en el versículo 13. Esto es en el Nuevo Testamento, hermanos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, o sea, en la iglesia de Jesucristo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, a saber, el Espíritu Santo, ¿cierto? Versículo 14. Pues tampoco el cuerpo es un solo miembro, sino muchos. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, mis queridos hermanos y hermanas. Bueno, resulta que a veces entre nosotros hay personas que tal vez no tengan muchos talentos, hermanos. En los primeros círculos de los santos, miembros de la iglesia, hombres y mujeres se sentían pequeños o sin talentos y encontraron su fuerza al servir a los que sí podían, cuidando enfermos, enseñando música, limpiando casas, el templo. Juntos formaban el cuerpo de Cristo. Eso era lo que hacían los pioneros. Se ayudaban. No todos tenemos las mismas habilidades, hermanos. Tal vez tú puedas pensar y puedas decir, bueno, hermano Walter, es que yo no soy bueno para discursar o yo no soy buena discursando, pero me gusta mucho cómo la hermana Ramírez discursa. Bueno, hermanos, tal vez ese es el talento de ella. Y tu talento sea el de sonreír. Cada quien debe ayudar en donde puede ayudar. No todos hacemos lo mismo. Muy pocos hombres en esta tierra llegan a ser el profeta de la iglesia. Muy pocos llegan a ser parte del quórum de los 12 apóstoles. Y aún así, todos sí podemos ser discípulos de Cristo, desde el sentido del servicio. Todos podemos entrar en el discipulado del Señor en la iglesia. Todos podemos servir desde donde podamos. ¿Recuerdan ese famoso discurso del presidente Uftor que decía, empujen desde donde estén? Y contaba cómo un grupo de santos estaba tratando de mover un piano de un lugar a otro en la capilla. Y entonces alguien dijo, empujen desde donde estén. Bueno, hermanos, de eso se trata. A veces se trata de empujar con lo que tenemos, con lo que somos. Presidente Eyring nos habló sobre esto y no solo nos dijo para algunos, o sea, porque a veces pensamos, el que más tiene que empujar es el obispo, porque es el obispo, o el que tiene que empujar es el presidente de estaca, tiene que empujar a la estaca. Cada uno debe aprender su deber con diligencia, a obrar de acuerdo a su llamamiento, comprenderlo, entenderlo, leer los manuales, prepararse. Presidente Eyring dijo esto, miren, cada padre, y yo voy a agregar el cada padre, cada madre, cada maestro, cada amigo cumple una función divina que no puede ser reemplazada. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, yo pienso en esto. Cada padre me incluye a mí. Cada madre incluye a cada hermana de la iglesia, ¿cierto? Te incluye a ti, hermana. Y cada padre me incluye a mí y a cada uno de ustedes, hermanos varones que me están escuchando. Y a veces cada padre y cada madre incluye a todos los padres y a todas las madres en Sion.
incluso aquellos que están solos criando a sus hijos. Son padres solos o madres solas, se convierten en los dos. Todos entramos en ese mismo estadio, digámoslo así, en ese mismo grupo. Cada maestro, todos somos maestros. Cada amigo, todos somos amigos. Y todos cumplimos una función divina que no puede ser reemplazada. Qué hermoso, queridos hermanos. ¿Te recuerdan que hablamos al principio de la clase? Que cada miembro tenía una manera de actuar y de obrar en esta obra, y que esa manera de actuar y esa manera de servir era indispensable para esta obra. Bueno, queridos hermanos, de eso se trata. Somos indispensables, somos valiosos. Ninguno en esta iglesia le podría decir al otro, no te necesito. Como si alguien fuera una mano, el cuerpo de Cristo fuera la mano y el dedo pulgar le dijera al dedo meñique, no te necesito. No, hermanos. Necesitamos nuestros miembros, nuestras manos. Con ellas acariciamos, con ellas damos amor, con ellas las unimos y oramos a nuestro Padre Celestial. Todos tenemos el don de servir y todos tenemos en sí, por los convenios que hacemos, el poder de sacerdocio para actuar con Él, para ser diligentes, para no ser perezosos. Presidente Monson dijo lo siguiente, hermanos: el sacerdocio no es tanto un don, sino el mandato de servir, el privilegio de elevar y la oportunidad de bendecir la vida de los demás. Eso lo encuentran ahí en una Liaona en mayo de 2006. Encuentran esta cita, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, cuando entendemos esto, el presidente no quiere decir que el sacerdocio como tal, los poseedores de sacerdocio y las hermanas, todo el poder del sacerdocio que rodea a cada miembro de la iglesia, no sea un regalo. No, es un regalo, pero también es un mandato, un privilegio para ayudar a otros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Podemos ser salvadores en el monte de Sión. De nosotros se podrá decir bienaventurados sus pies, los pies que trajeron buenas nuevas a Sión, que dijeron a Sión, tu Dios reina. De nosotros se puede decir eso, porque todos podemos servir. Bueno, preguntas para este segundo principio. Pregunta número 1, queridos hermanos. ¿Estoy usando mis talentos, aunque pequeños, para la obra del Señor? Por favor, si quieren, coloquen aquí abajo, en los comentarios, cuáles son sus talentos. Un talento, pueden colocar uno si quieren. Si quieren colocar más, está bien. Esta es una clase y ustedes son libres de expresar su opinión. Pueden colocar uno o varios talentos. ¿Y cómo los utilizan para la obra del Señor? Por lo menos, uno de ustedes dice, yo tengo el don de enseñar. ¿Cómo utiliza ese don para edificar la obra de Dios? Esta pregunta sería muy bonita, hermanos, si también la pueden hacer en su noche de hogar. Si pueden hacer esta pregunta en su noche de hogar, van a ayudar a sus hijos, a los más pequeños, a que vayan identificando cuáles son sus dones, sus talentos, los regalos que Dios les ha dado y cómo pueden con esos talentos servir a la obra. Alguien me decía en alguna oportunidad, un sobrino tengo que toca el piano, decía, me gusta tocar el piano porque así ayudo en la reunión sacramental. Y qué bien lo toca mi buen sobrino Julián. Todos tenemos una manera de ayudar. Hace poco vi en mi reunión sacramental, en la reunión sacramental de nuestro barrio, una niña de 8 o 10 años dirigiendo un himno para los niños, para toda la congregación, pero ella lo estaba dirigiendo. Lo hizo muy seria, muy maja, muy elegante. Qué hermoso espíritu se sintió. Un niño puede dirigir a toda una congregación. Claro que sí, ella lo estaba haciendo. ¿Y qué servicio el que estaba prestando? ¿Qué espíritu sentimos ese día? ¿Cuáles son sus talentos, hermanos? ¿Y cómo pueden prestar ese servicio? Bueno, vamos entonces con la segunda pregunta que tengo para ustedes. Es esta. ¿Cómo puedo ayudar a alguien más a encontrar su lugar en la iglesia? Porque a veces, hermanos, recuerdan que decía la escritura anterior que leímos hace un rato,
de no engrandecernos a nosotros mismos, que el Señor le dijo a Warren Cowdery, no engrandecerse a sí mismo. A veces es bueno servir, pero a veces el servicio que prestamos, queridos hermanos y hermanas, tiene que ver con el hecho de ayudar a que otro bien pueda prestar servicio. O sea, y esto es como un juego de palabras, ¿no? Yo sirvo enseñando a otros a servir. Un buen obispo se preocuparía por enseñar a sus consejeros y a todo su liderazgo en el barrio para prepararlos para ser líderes en el futuro. Recuerden que los llamamientos van y vienen, pero las amistades y las experiencias espirituales edificantes no pasan, quedan en el corazón, en la mente de nosotros. Así que qué bendición poder enseñar a otro a servir. Esa es la primera pregunta. Ahora vamos con la segunda pregunta. Vamos con la segunda pregunta de esta semana, de este principio más bien. Bueno, esta era ya la segunda pregunta, perdón hermanos. Esta es la segunda pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a alguien más a encontrar su lugar en la iglesia? Y cómo, la primera era, ¿cómo puedo usar o cómo estoy utilizando mis talentos, aunque sean pequeños, para la obra de Dios? Miren, preguntas que puedes hacer en tu clase de escuela dominical. Preguntas que puedes hacer en tu noche de hogar, hermanos. Ahí están. Ahora viene la tarea, que esta sí es una tarea, ¿sí? Y voy a compartirla con ustedes. Entonces viene la tarea de este principio. Muy bien, esa tarea nos dice lo siguiente. Ofrece conscientemente tu talento personal esta semana, bendiciendo, enseñando o ayudando en lo que mejor sabes hacer. Tarea tan bonita. Qué tarea tan bonita, hermanos. En lo que mejor sé hacer. Puede ser sencillo, hermanos, pero si es lo que sabes hacer, será recibido con gratitud en esta hora, porque en esta hora todos los dedos de la mano son parte del cuerpo. Y saben, el cuerpo es Cristo. Y Cristo agradece todo lo que nosotros podamos hacer. Bueno, hay mucho que aprender aquí, queridos hermanos. Ahora hablemos un poquito del arrepentimiento y cómo el arrepentimiento nos acerca a Dios. El Señor tuvo varias veces que llamar a muchos de sus líderes a que se arrepintieran, a que volvieran a Él, a que pensaran en cómo la expiación de Jesucristo podía darles el pasaporte, el pase, la bendición, la entrada al reino de Dios. Hay un personaje aquí a quien el Señor llama a arrepentirse. Miren, de cierto así te dice el Señor, Doctrina y Convenios 108, versículo 1. Mi siervo Laiman, te son perdonados tus pecados, porque has obedecido mi voz al venir aquí esta mañana para recibir el consejo del que yo he nombrado. Qué bonito. El ser obediente nos ayuda a arrepentirnos. El ser obediente ayuda a que nuestros pecados sean quitados de nosotros. El versículo 2 es un versículo hermoso que habla de algo que se conoce en las Escrituras como el reposo del Señor. Miren, de hecho empieza el versículo así. Repose por tanto tu alma en cuanto a tu condición espiritual y no resista más mi voz. Y voy a hablar un poquito ahorita de eso con palabras de los profetas. Porque resulta, hermanos y hermanas, que a veces no descansamos. Como que el Señor ya nos perdonó. Incluso las personas a las que ofendimos tal vez ya nos perdonaron. Y nosotros aún no nos hemos perdonado en el corazón. Pero bien, ya voy a compartirles algo que tiene que ver con eso. Hay que reposar. Reposar o el reposo del Señor es la ausencia total de preocupaciones, a veces parciales, a veces temporales y a veces totales de las cosas del mundo. Cuanto más nos acercamos a Cristo, más podemos ir evaluando nuestro arrepentimiento y reposar en cuanto a eso.
en cuanto a nuestra condición espiritual. Entonces reconozco que tengo debilidades, pero también reconozco que el Señor me está ayudando a pulirlas. A veces tengo recaídas, a veces tengo dolores, a veces tengo aflicciones por esas debilidades, pero aún así el Señor sigue poniendo su amor para que yo regrese a su presencia. Así es el Señor. Y yo creo que a cada uno de nosotros, hermano, no solo al hermano Lyman, sino a cada uno de nosotros, el Señor nos dice, hermana, reposa, reposa tu alma en cuanto a tu condición espiritual. Hermano, repose tu alma en cuanto a tu condición espiritual. Está tranquilo, ya sigue adelante. Vive feliz. Mire lo que dice esta escritura, la siguiente escritura que les voy a compartir. Levántate y ten más cuidado desde ahora en adelante de observar los votos que has hecho y que haces, y serás bendecido con bendiciones sumamente grandes. Hermanos, díganme si esto no nos lleva directamente a una escena en el Nuevo Testamento. El Salvador está con la mujer adúltera. Invita a todos a que se arrepientan. Mire, voy a volver al versículo 1 para ver este patrón. ¿Sí? Tus pecados te son perdonados. Te son perdonados tus pecados. Esto se aplica a todos, porque has decidido oír mi voz aquí esta mañana para recibir el consejo del que yo he nombrado. Todos vinieron con la mujer adúltera a condenarla delante del Salvador. Y aún así, todos se fueron avergonzados al escuchar la voz del Señor. Porque todos sabían, desde el más viejo hasta el más joven, desde el anciano hasta el pristino, hasta el nubil, entendió que había faltas en su vida. Y entonces se fueron. La escritura y la historia no nos comenta sobre este patrón que hay aquí, hermanos, que se da allá y que se da aquí en Doctrina y Convenios. Nuevo Testamento, Doctrina y Convenios. Pero seguramente muchos de ellos tuvieron que haber reflexionado. Qué duro he sido cuando yo mismo tengo pecados de los que tengo que arrepentirme. Entonces miren el versículo 2, siguiendo con el patrón y con la historia. El Señor llama a la mujer adúltera y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dice, todos se han ido. Esto es, repose, reposa entonces. Reposa tu alma en cuanto a tu condición espiritual. Yo tampoco te condeno. No resistas más mi voz. Yo tampoco te condeno. Ahora, miren esto. Hasta ahí está comprendido todo el amor del Salvador. Me imagino al Salvador, hermanos. De manera respetuosa digo esto de me imagino. Mirando a la mujer adúltera y sintiendo en su propio cuerpo el dolor de ese pecado que ella había cometido. Sabiendo con conocimiento perfecto de lo que vendría para él al momento de su expiación y al mismo tiempo sabiendo que el pecado de ella y que el pecado de todos los que se fueron, que la querían condenar, caerían sobre él y que él lo tomaría gracias a su amor. El Señor nos invita a que reposemos como a la mujer adúltera y como al hermano Lyman y a que no resistamos más su voz. Ahora viene el llamado en el patrón. Miren toda la historia como la estamos encajando, antigua y moderna. Versículo 3 de Doctrina y Convenios 108. Levántate y ten más cuidados de ahora en adelante, de observar los votos que has hecho y que haces, y serás bendecido con bendiciones sumamente grandes. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Qué interesante, queridos hermanos. Miren esta cita, esto que dijo el presidente Boyka Packer, el quórum de los 12 apóstoles en su momento.
Él habló sobre esto, porque algunas personas piensan que es difícil arrepentirse. ¿Cómo puedo saber si estoy arrepentido? La gran mañana del perdón quizás no llegue enseguida, pero no se den por vencidos si fracasan en el primer intento. Muchas veces la parte más difícil del arrepentimiento es perdonarse a uno mismo. El desaliento es parte de la prueba. No se den por vencidos. Esa mañana luminosa llegará. Hermanos y hermanas, muchas veces hemos pasado por ahí. Ustedes y yo, estoy seguro de eso. Nos hemos desanimado en medio del proceso de arrepentimiento. Como que no vale la pena. Como que el esfuerzo nos exige demasiado. Y entonces a veces pensamos en abandonar. No nos demos por vencido, hermanos. Esta mañana luminosa del perdón llegará. Y el presidente Packer continúa diciendo, entonces volverán a sentir la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y ustedes, como Él, no recordarán más sus pecados. ¿Cómo lo sabrán? ¿Cómo lo sabrán, hermanos? Contesta presidente Packer, les aseguro que lo sabrán. Si quieren, este discurso seguramente lo vamos a leer en el club de lectura de esta semana, La luminosa mañana del perdón. Liaona de enero de 1995. Imagínense, hace 30 años se dio este mensaje tan hermoso. ¿Cómo podemos saber que el Señor nos ha perdonado, queridos hermanos y hermanas? Bueno, para este principio no tengo preguntas, para este principio no tengo tareas, porque es muy personal y espero que ustedes lo asuman de esa manera, pero yo he aprendido mucho de este principio, de esta comparación entre lo antiguo y lo moderno. Y espero que ustedes también, hermanos, en esta repetición del patrón, el Señor llama al reposo, tranquiliza nuestra alma, nos invita a arrepentirnos, pero al mismo tiempo, su amor y su ley nos invita a obedecer los mandamientos, a no pecar más. Muy bien, entonces pasemos ahora al último principio de esta lección. Espero que hayan sido pacientes para llegar hasta acá. Y si lo han sido, los felicito. Si lo han sido, los felicito. Cuando algunos de ustedes me saludan en el templo o cuando vamos a visitarlos a sus países, a sus capillas, y me dicen, hermano Walter, yo veo su clase, casi siempre les contesto, tú tienes mucha paciencia, hermana o hermano. ¿Qué paciente eres? Si has aguantado mi clase, eres súper paciente. Ya has superado la prueba de la paciencia. Bueno, espero que todos ustedes hayan superado la prueba de la paciencia el día de hoy. Así que los invito, no se vayan sin dejar un like, no se vayan sin dejar un comentario de esta clase. Yo soy paciente, leo sus comentarios. Algunos tal vez a veces son duros conmigo. Algunos comentarios pienso yo, ¿por qué la persona se fijó en esto en lugar de fijarse en la enseñanza? Entonces, creo que es una prueba de paciencia para mí también, hermanos. La paciencia es un principio de ir y venir, ¿sí? De ir y venir. Muy bien, a veces incluso de quedarse callado. Vamos con el cuarto principio de esta semana, de esta clase. Y este principio nos habla de la importancia de servir. Imagínense, casi nada. La importancia de servir. Bueno, en Doctrina y Convenios 108 se nos enseña sobre el servicio. Y entonces, aquí el Señor nos habla de algo que es importante. Debemos servir porque nos necesitamos unos a otros, queridos hermanos y hermanas. En este versículo, el Señor nos dice lo siguiente: por tanto, fortalece a tus hermanos en todas tus conversaciones, en todas tus oraciones, en todas tus exhortaciones y en todos tus hechos. Queridos hermanos y hermanas, a veces pasamos por alto el valor que tiene la oración para ayudar a otros, para bendecir a otros, para fortalecernos a nosotros mismos y a otras personas. No demos por débil
este principio, queridos hermanos, de la oración. Ayudemos a otros, pero también ayudémoslos cuando platicamos con ellos, cuando conversamos, cuando charlamos con ellos, como ustedes lo digan en sus países, cuando los ministramos, cuando hacemos cosas buenas por ellos, en nuestras exhortaciones, en nuestros hechos. En todo lo que hagamos, fortalezcámonos unos a otros. Recuerden este principio que está en el libro de Mormón, que es un clásico de las Escrituras. Cuando estáis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Siempre es así, queridos hermanos y hermanas. Siempre es así. Hace un tiempo, recuerden, hermanos, que estaba entrevistando a una buena hermana en un programa aquí de Morgat y la hermana de repente dijo, recuerdo cuando tú eras presidente de Rama, Waltercito, y eras muy jovencito, sí, tenía como 21, 22 años, tal vez, estaba recién casado. Y ella dijo, un día llegaste a la casa con un mercado, en Navidad no teníamos para comer y llegaste con un mercado. Hermanos, muchas veces hermanos me han socorrido a mí, muchas veces. Sirvamos. Cuando servimos a otros, estamos al servicio de Dios. Cuando calmamos el dolor de otro, cuando nos llenamos de compasión, que es esa parte pequeña de la caridad que busca solucionar o calmar el dolor de otro, esa es la compasión, la que tuvo el Salvador con nosotros y la que tiene permanentemente cuando a nosotros nos duele el alma, Él nos fortalece, Él ora con nosotros, de rodillas, a nuestro lado, para que cuando le digamos al Padre, en el nombre de Jesucristo, Él literalmente atestigua al lado de nosotros, sí, Padre, es en mi nombre. Yo acepto este sacrificio. Por favor, ayuda a este hijo tuyo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues resulta que Nilka Whitney fue instruido para buscar a los pobres y ministrar con sencillez de corazón. Sus acciones personales de ayuda urgente demostraron que la bendición del sacerdocio se manifiesta cuando se sirve con humildad. Recuerdan que hay un profeta moderno que falleció hace poco. Nuestro presidente Thomas S. Monson se parece mucho a Neil Kawini. Servía a las viudas, a las mujeres solas. Como obispo atendía a los necesitados. Nosotros podemos hacer lo mismo. Y toda esa humildad y todo ese servicio sencillo se manifiesta cuando servimos con humildad de corazón, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, siempre hay una pregunta y ahora voy a hacerles dos. ¿Estás aprovechando el sacerdocio o tu oficio espiritual para bendecir a quien pasa necesidad? Y cuando digo tu oficio espiritual, hablo de tu llamamiento. En tu llamamiento tienes poder del sacerdocio, hermana, hermano, jovencito, jovencita. Ahí tienes poder del sacerdocio. ¿Estás utilizando ese poder para bendecir a quien pasa necesidad? Piensen en eso durante esta semana. Piensen en eso y compartan sus respuestas con nosotros. Y la segunda pregunta es esta. ¿Qué bendición han sentido al servir con corazón humilde? Ah, qué pregunta tan hermosa, hermanos. ¿Qué bendición hemos sentido al servir con un corazón humilde? Bueno, creo que las mejores experiencias espirituales de mi vida las he tenido al servir, al dar una bendición de salud, al dar una bendición de fortaleza, al dar una charla, al tener una entrevista, al dar un mensaje, al enseñar una clase, al llevar un alimento, ¿por qué no? Ayudar a alguien necesitado, siempre trae bendiciones espirituales. Ustedes pueden testificar de eso, hermanos. Por favor, coloquen sus testimonios aquí abajo en los comentarios. Muy bien, tarea final de este principio final. Vamos con esa tarea. Muy bien, y esa tarea es la siguiente, mis queridos hermanos y hermanas. Buena para la noche de hogar y buena para que la sugieran en su clase de escuela dominical. Si son maestros, sin importar de qué clase, pueden utilizar estas tareas. Realiza una acción caritativa concreta a alguien necesitado de tu barrio, demostrando el poder
de tu ministerio, de tu oficio, de tu llamamiento. Ese es el ministerio sacerdotal que tienes. Y yo lo expresé con mucha elegancia. Ese es tu llamamiento. Realiza una acción caritativa, concreta, por alguien que esté necesitado de tu barrio. Voy a compartir esto, hermanos, con esta frase final, pero recuerdan, tal vez en alguna clase comenté que en algún momento, hermanos, y esto no lo digo, y quiero dejar este paréntesis. Yo no cuento mis historias, hermanos, para elevar mi persona. Sería triste si lo hago. Lo cuento porque edificó mi vida en algún momento hacerlo. Así que no quiero ponerme por encima de nadie. Alguien me escribió por ahí, hermano Walter, lo que haga su mano derecha no lo sepa su izquierda. Y está bien, yo no cuento las historias aquí para engrandecerme, pero mi vida es la que más conozco. Por eso hablo de ella. Estoy parafraseando a Miguel de Unamuno. Como conozco mi vida, hablo de ella. Y espero que nos pueda ayudar a todos en este momento. Hace un tiempo me puse a pensar y entonces, siendo consejero de un barrio, le pedí al Señor, inspírame para saber quién tiene necesidad hoy de alimentos, que yo le pueda ayudar. Y entonces el Señor me inspiraba cada domingo, mientras que estaba en el estrado, tal hermano, tal hermana. Hermanos, era el Señor. No era que yo era muy bueno, ni es que soy muy bueno. Era el Señor, porque yo le pedí que me ayudara a encontrar al que necesitaba. Tuve experiencias fabulosas cuando le colaboré a algunas personas con esos alimentos que necesitaban. Algunas personas con lágrimas en sus ojos me decían, hermano Walter, no tenía para comer. Hermanos, esto me conmueve porque a mí me pasó igual. En algunos momentos no tuve para comer y alguien me socorrió. Qué bendición es servir. Por eso les dejo esta frase, hermanos. Con esta frase cerramos nuestra clase. Edificamos el cuerpo de Cristo cuando extendemos mansedumbre y ejercemos nuestro don, o sea, el poder que tenemos, y ministramos donde más se nos necesita. Queridos hermanos y hermanas, testifico de todo corazón que cada uno de nosotros debe aprender su deber a servir en esta obra. Cada uno de nosotros debe aprender con diligencia lo que debe hacer. Les amo profundamente, hermanos. Me encanta que puedan compartir conmigo en estas clases. Por eso, hermanos, me encanta la experiencia espiritual, la fortaleza espiritual que podemos tener cuando repasamos estas cosas, estas historias de los santos pioneros en doctrina y convenios. ¿Cómo nos podemos edificar con esto? ¿Y cómo nos podemos unir en mansedumbre y usar el poder del sacerdocio, nuestro llamamiento, con fe, para buscar a quienes necesitan luz, ayuda, una palabra, un alimento? Testifico, mis amados hermanos, que si vivimos así y vivimos de esa manera, recibiremos y daremos bendiciones que no nos hemos imaginado y edificaremos a Sion, edificaremos esta iglesia. Ese es mi testimonio y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, hermanos y hermanas, les invito a que puedan vernos en todas nuestras redes sociales, a que puedan dejar su like, a que puedan compartir estos conceptos, estos videos, estas clases, incluso con sus familias que ministran. Puedan decirles, hermano, mira, te comparto esta clase. Ya que no viniste a la capilla, te comparto la clase. O alguien que esté débil en la fe. Síganos ahí en todas nuestras redes sociales. Y si pueden, hermanos, tomen su dispositivo electrónico, su teléfono, tómenlo. Y busquen sus contactos y pregúntenle al Señor, a nuestro Padre, ¿quiénes pueden recibir este evangelio? Y envíenos esos contactos. Y nosotros, con nuestros misioneros voluntarios, los vamos a enviar, les vamos a enviar un kit que se llama Descubriendo a Jesucristo.
y así podemos predicar entre todos el Evangelio. Muchas gracias, queridos hermanos. Recuerden que esta semana vamos a descargar el video de los antecedentes históricos para que ustedes los puedan usar como un recurso para sus clases y para sus noches de hogar. Un fuerte abrazo. Les amo muchísimo, queridos hermanos y hermanas. Esta ha sido nuestra clase. Nos vemos en toda la semana. Un beso, un abrazo y bendiciones para todos. Chao, chao.